Y ahora está en línea Darío Stanraisberg, filósofo, ensayista, docente, no hace falta que lo presente demasiado. Lo primero que me enseñó Darío es que su nombre, su apellido mejor dicho, no es tan jodido de pronunciar y tiene razón. ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien. Gracias por el humor para empezar, porque la verdad que está la cosa muy turbia, ¿no? ¿Cómo podíamos titular esto, que es tu presencia hoy en el programa vía telefónica? Es también una frase hecha, quizás reflexiones en tiempos de cuarentena. No tengo una pregunta en particular, prefiero dejar que te explayes sobre el aspecto que quieras y después en todo caso peloteamos. Dale, como quieras, Eduardo, siempre es un placer dialogar contigo. Mira, o sea, a mí me fue pasando lo siguiente, por ahí lo voy a hacer más personal en este sentido. Que, dale. Obviamente, nada, me fueron haciendo entrevistas, o sea, se me fueron apareciendo ideas en relación a algo inédito, o sea, esto es algo extraordinario en todo sentido, inimaginable en relación, si querés, a la distopía futurista más apocalíptica de estar viviendo una situación así. Y yo me acuerdo de chico cuando veía esas películas futuristas que te juro que pensaba que el que estaba viviendo el futuro distópico, o sea, la realidad hecha mierda, era como que no lo sentía tanto, ¿no? Yo tenía siempre esa sensación como que el que vive dentro de un paradigma no termina de conectar con lo tremendo de lo que está sucediendo ahí adentro, para bien o para mal, y como que la historia después recupera, va para atrás y dice, wow, o sea, la gente que vivía en la prehistoria, ¿qué hacía con el dolor de muela? Te preguntás vos, ¿viste? Como diciendo, y probablemente en la época de la prehistoria se resolvían los problemas tranquilamente y sin drama. Quiero decir, hay algo que a nosotros nos está pasando, que estamos viviendo esta situación y no cobramos dimensión de lo que esto implica, porque implica como una interrupción fuerte en nuestra percepción del tiempo, del otro, digamos, de nuestra identidad, de nuestra vocación, de la política, de la economía. O sea, todo de repente entra en un estado así como te diría, de paréntesis, porque además la cuarentena supone como un alentamiento, supone que de repente esa especie de normalización en la que estábamos viviendo, que es la productividad propia del sistema de capital, se para, ¿viste? Y no es que se para solo la economía, que ya es todo un quilombo, se para también en lo que, déjame que diga, el reloj interno. O sea, hay algo de la vida cotidiana que entra como en un cisma realmente inédito, ¿viste? Porque digo, en la gran mayoría de la gente que está viviendo en cuarentena en el mundo, por ejemplo, y empiezo por esta pelotudez, ya no usa despertador, por ejemplo. Y no usa despertador porque cambió la forma de contar el tiempo, porque ya no sabemos que hoy es sábado, vos sabés que es sábado porque haces tu programa. Sí, totalmente. Pero si no, es como que los días, ¿viste? O sea, dejaron de tener sentido. Yo creo que estamos contando el tiempo de otra manera, como más horizontal, o sea, es mañana, tarde, noche, ¿no? Es como la nueva medición del tiempo cronológico, donde ya no tiene sentido pensar en días de la semana, salvo para esos pocos que seguimos trabajando por situaciones, digo, nosotros en los medios, la gente que trabaja por ahí en la alimentación o en los servicios de salud, pero cambia mucho. Y el cambio, ¿viste? Hay un filósofo hoy muy discutido, porque fue uno de los primeros que salió a hablar de la pandemia como una invención en Italia, aparte, y lo hicieron mierda, llamado Giorgio Agamben, que es uno de los pensadores de la biopolítica. Agamben tiene un libro que tiene más de 20, 30 años, donde dice esto, dice, cualquier revolución que pensemos hacia el futuro tiene que empezar en una revolución de nuestra percepción del tiempo. Porque el tiempo es el que nos formatea, ¿viste? O sea, el despertador, me acuerdo de ese famoso texto que vos debés acordarte bien de Cortázar, Instrucciones para dar cuerda a un reloj. Sí.
que era un cuento de historia de Cronopios y de Fama, donde Cortázar decía que cuando te regalaban un reloj, y hacía todo un monólogo donde te terminaba demostrando que en realidad vos eras al que regalaban al cumpleaños del reloj, porque el reloj utilizaba tu vida y tu cuerpo para seguir de algún modo instalando su poder. Entonces hay algo en la cronometría existencial que se nos detiene. Frente a esto, dos posturas. Posición del desesperado. No tolero la implosión del despertador. Entonces, ¿qué haces? Inoculás productividad en tu vida. Entonces, en esta cuarentena que llevan 3 semanas, agarrás, haces planillas, ¿viste? Te ordenás la vida, aunque no hace falta poner el despertador, te lo pones igual. Yo no puedo creer que haya gente que se ponga el despertador al pedo, digamos. ¿Pero por qué? Porque sufre la deriva vertiginosa de que le cambió, su relación con la temporalidad. Entonces necesita ponerse el despertador porque necesita emular que en esta cuarentena su vida de confinamiento siga siendo productiva. Bueno, frente a eso, me parece que la otra opción, que es la que increíblemente venimos diciendo y sosteniendo desde la filosofía, que es esta. Todo esto es una cagada lo que estamos viviendo. Ahora, hay una oportunidad, podemos aprovechar, podemos encontrarle, no sé si algo positivo, pero algo transformador. Yo creo que sí, Eduardo. Yo creo que es digamos, si vos me preguntabas, me hacías una entrevista hace 2 meses y me decías cuál es el principal problema del hombre contemporáneo, yo te diría su relación con el tiempo y su relación económica con el tiempo y cómo no poder cortar con lo que se nos exige que hagamos en términos de productividad, de utilitarismo, de funcionalismo, y de repente en el medio de toda esta bosta tenemos una opción, ¿viste? Hay un pensador español que se llama Paul Preciado, que sacó un texto hace 2 semanas ya que se llama Aprendiendo del virus. Preciado dice, obvio que podemos discutir el confinamiento, podemos discutir algo que a mí me interesa y después lo charlamos, que es cómo esto, así como por un lado ha generado una revaluación y una confianza nueva en la instancia pública. O sea, nunca viví en la Argentina que todo el mundo, en su gran mayoría, esté de acuerdo con una medida y estemos todos en cuarentena, digamos, más allá de los tarados que salen, ¿viste? De la... Sí, bueno, aparte. Sobre esto que estás diciendo y del debate filosófico, sí, más vale que estás siguiendo la cierta polémica que... En líneas generales, hablo de Zizek, bueno, mencionaste a otro pensador, está el coreano también, pero en líneas generales se discurre entre el arco de esta es una oportunidad para el solidarismo universal, para cambiar de paradigma. Hay quienes hablan de el comunismo renovado en el que habría que pensar como salida para cuándo, y hay quienes, en el otro extremo, te plantean la marcha casi inexorable hacia gobiernos tecnoautoritarios, gran hermanescos, que plantean como el escenario de salida de aquí. ¿Vos tenés alguna percepción respecto de eso? Tengo una percepción, y te vuelvo con el tema de las reacciones. ¿Verás? De las reacciones, me parece que ahí se visualiza mucho un poco el foco del debate que vos planteás. Yo te anticipo, o sea, lejos estoy de pensar que de acá salimos comunistas. O sea, lejos estoy de pensar de que de acá salimos más solidarios. En todo caso, discutamos el concepto de solidaridad, si realmente tiene que ver con el encuentro y la apertura a la alteridad del otro, o si tiene que ver con una relación de supuesto altruismo con el otro, que en el fondo lo que busca es el resguardo individual. Porque el liberalismo es la primera de las doctrinas que establece la necesidad de un Estado fuerte, no grande, pero fuerte. Porque el liberalismo no dice que no tiene que haber Estado, ¿eh? El liberalismo dice justamente que el Estado tiene que ser fuerte para situaciones como estas, catastróficas, habla de catástrofes naturales, habla de problemas climáticos donde, digamos, no es que vamos a correr a los liberales diciéndoles, ven,
que el mercado no puede sostener esto. Cualquier liberal te saca un libro de Adam Smith y te dice, sí, obvio, o sea, nunca dijimos lo contrario. Lo que decimos es que el Estado no tiene que intervenir al pedo, te dicen ellos, tiene que estar presente cuando se lo necesita. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es el objetivo del Estado? Resguardar la seguridad de las libertades individuales. Y entonces, ahí a mí me pega más por ahí, Eduardo. Yo pienso que esto no ha hecho más que potenciar algo del individualismo, y que el respeto a la normativa tiene más que ver con el culo propio que con el culo ajeno. O sea, por eso a mí me hace mucho ruido ver cómo se empezó a desplegar una especie de espíritu de vigilancia policíaco como nueva forma de identidad vincular o social. Es como que ha despertado así lo que potencialmente siempre está, que es esa, digamos, forma de relacionarse con el otro, pensado más, ¿viste?, en la denuncia del otro por la denuncia misma, que en un sistema mucho más comunitario. O sea, soy más pesimista en eso, ¿sí? Me cuesta, una cosa más te digo, me Sí. cuesta más lo de el tecnoautoritarismo chino. Digo, si vos me preguntás cómo ves que esto va a seguir, mi respuesta por ahí es, no solo no es optimista, sino que no ve cambios. Yo te diría, va a seguir igual con un capitalismo que, como siempre, va a encontrar formas diferentes de relacionarse con los agujeros que se generaron, obviamente, pero, digamos, el entramado individual que está en el fondo, ese individualismo, ¿no?, que no es lo mismo. Yo decía en otra entrevista, trabajaba fuerte la diferencia entre lo individual y lo singular, ¿no? Digo, a mí me encanta, en términos, si querés, individuales, la singularidad de las personas. Me parece que un proyecto común, un proyecto solidario, un proyecto abierto, es un proyecto que debe potenciar la singularidad. Vos sos Eduardo Aliberti, digo, tenés tu singularidad. Eso no te hace individualista, te hace singular, ¿sí? El singular es el que se da cuenta que puede desarrollar su individualidad porque es parte de un proyecto. Digo, vos sos Eduardo Aliberti porque ahora hay un operador técnico que es el responsable de que a vos se te esté escuchando. Y sin él vos no sos nada. Entonces, pero vos podés desarrollar tu singularidad porque tu compañero, tu colega, está desarrollando la suya, cada uno la suya. Entonces, las singularidades se despliegan en el marco de un común. El individualismo es todo lo contrario, o sea, te cagás en el otro, lo usás para tu propia necesidad, y me parece que hay algo de eso. Yo te digo en ese sentido otra reflexión así, cuasi, si querés, filosófica. Dale, seguí. Hay como una especie, viste, de celebración colectiva de esto que te decía recién. Qué bien que todos estamos cumpliendo con el aislamiento. Que eso me interesa, porque realmente Alberto Fernández ha sabido liderar la situación y ha podido hasta ahora construir un consenso social, político y sobre todo público. Eso es maravilloso. Para mí la declaración más importante de los últimos días, lejos, fue la de Susana Jiménez, aunque te rías. Porque alguien que ha sido históricamente tan opositora a los gobiernos peronistas, no tuvo ningún empacho, y si ella lo dice, no es gratuito, digamos, ni inocente. O sea, una de las personas fundamentales como referencia pública, ¿sí? Referencia pública por el lugar que ocupa en los medios, decir lo que está haciendo el presidente está muy bien, estoy de acuerdo, me gusta cómo, me gusta que la gente haga caso, dice, me gusta que no nos reta. Y sobre todo, ¿sabes qué? Lo que más importante, lo que dijo después Susana, dijo, eso a mí no me hace peronista, yo no soy peronista, pero tengo que reconocer que está haciendo bien las cosas. Para mí, como salida de la grieta, yo voy por ahí. Ahora, no es casual, Eduardo, que ninguno de los diarios que Susana Jiménez se tira un pedo y lo ponen en tapa. Totalmente, no existió, tenés razón. Esta declaración no la pusieron porque no les garpa, ¿viste? Obvio que no les garpa. Y sin embargo, a mí me parece que es por ahí, ¿viste? Hay algo que es por ahí. Entonces digo, en esa línea,
el aislamiento, que después charlamos lo que implica, digo, vos venís hace años trabajando por un modelo emancipatorio de las libertades humanas, donde la palabra confinamiento no la podés salvar, pero de ningún modo, digo, habla de lo peor en términos sociales, y es algo que sin embargo todos sabemos que tenemos que hacer, respetar, que es fundamental. Ahora, hay un problema, o sea, el aislamiento nos toca a todos por igual. O sea, todos tenemos por igual que quedarnos en nuestras casas. Es como una obligación cívica que nos iguala a todos los argentinos en términos de cumplimiento de la ley. O sea, es lo que se llama comúnmente, digamos, igualdad política, igualdad jurídica. O sea, todos tenemos que quedarnos en nuestras casas por igual, pero nuestras casas no son todas iguales. Entonces tenemos un problema, que se presenta lo que hegelianamente diríamos un falso universal, que es esa idea de que el aislamiento es igual para todos, pero no todos somos iguales, y no es lo mismo estar aislado en la Villa 31 o 22 o 21 que estar en Palermo, que estar en un centro urbano, que tener una casa. O sea, la desigualdad social, que no es lo mismo que la igualdad política, ¿no? Como bien enseñó Marx en sus primeros textos juveniles, ahí hay una desigualdad de hecho, donde más que nada es imperioso el rol del Estado para salir a compensar esa desigualdad. O sea, el Estado está perfecto, para mí, el trabajo que hace en su coacción y obligación a que todos cumplamos con el aislamiento. Lo que también tiene que hacer el Estado, que lo ha empezado a hacer, pero bueno, es la parte, digamos, más lenta y más compleja, pero, digamos, es fundamental la exigencia como ciudadanos de que el Estado tenga que intervenir frente a esta realidad social desigual, porque si todos tenemos que estar adentro de las casas, entonces hay que resguardar que las casas en situaciones de mayor desventaja tengan el cuidado necesario para poder pasar estos tiempos del mejor modo posible. Gracias por la clase, Darío. Te mando un abrazo enorme. Un placer, gracias, Eduardo. Abrazo enorme a vos y a todos tus oyentes. Darío Stanraiver cerró la hora de Marca de Radio. Va Alan Genecker y va a estar Carlos, claro.